Comenzar a grabar. Buenos días, esta es la clase de abril 28. Vamos a continuar trabajando el tema de probabilidades. Habíamos terminado nosotros en lo que fue la probabilidad conjunta, vimos los axiomas de probabilidad, entonces hoy vamos a hacer un pequeño resumencito sobre esos temitas para que continuemos con dos temas específicos, que es la probabilidad condicional, y el día jueves vamos a ver el teorema de Bayes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos básicamente a ver, a repasar todos estos conceptos de manera muy simple y sencilla, pues para que podamos, digamos que tenerlo, todo lo que sea de probabilidad muy clara, muy definida. Muy bien, entonces, recordemos, me voy a volver un tantico, así rápidamente, que habíamos visto en todo lo que es la parte de probabilidad, habíamos hablado pues de las escuelas de probabilidad y la definición de probabilidad como casos favorables sobre casos posibles. Otra de las cosas que hicimos al ver toda esta definición de probabilidad fue determinar que podemos calcular probabilidades para variables cualitativas y para variables cuantitativas, que existen además algunos axiomas que son, pues digamos, verdades comprobadas en términos de que ya nosotros podemos determinar si esa probabilidad que tenemos acá se puede calcular simple y llanamente con el concepto, casos favorables sobre casos posibles. Y para ello, pues vamos a hacer uso de las variables cualitativas. Acá tenemos una variable cualitativa donde estamos viendo que a partir de una tabla de frecuencias podemos aplicar el concepto de probabilidad simplemente dividiendo los casos favorables sobre los casos posibles. Entonces, ese es el concepto que vamos a trabajar, digamos que en la asignatura, porque nosotros debemos hacer el experimento, hacer la medición y con base en esos resultados, pues nosotros tomar alguna determinación, sabiendo además que con esos resultados uno puede saber si están o no acertados, de acuerdo a qué, de acuerdo al conocimiento que cada quien tenga del fenómeno, que eso es ya pues como la probabilidad subjetiva que se llama bayesiana, ¿sí? Vimos entonces que para nosotros poder trabajar la probabilidad tenemos que tener en cuenta tres conceptos, que son los conceptos de eventos o sucesos, los conceptos de experimento y el concepto de espacio muestral. Entonces, hablamos del espacio muestral, acá lo tenemos a todos los posibles resultados que vamos a tener de un evento. Ese espacio muestral va a tener unos eventos o unos sucesos que son algunos resultados específicos de interés. Esos eventos o sucesos tienen también algunas relaciones. Por ejemplo, un evento o suceso contrario es todo aquello que no pertenece a lo que a mí me interesa. Entonces se llama el complemento, que también vamos a ver un poquito hoy, que no lo hemos trabajado. Vimos también que podemos hacer la unión de los eventos y haciendo énfasis pues que todos ellos se trabajan o tienen similitud con la teoría de conjuntos, donde es la suma de todos los elementos. Esto es para el cálculo de probabilidades. Recuerden que a uno no le interesa una probabilidad puntual de un evento, sino que tienen interés en algunas relaciones que pueda haber con esos eventos. También podemos hablar de la intersección cuando decimos que son todos los elementos formados tanto en un evento como en el otro. Ya vimos pues que estas definiciones nosotros las podemos trabajar desde el punto de vista de las tablas de contingencia y podemos aplicar todos los axiomas que ahorita vamos a mirar. Entonces acá tenemos una tabla de contingencia, como estábamos diciendo. Las tablas de contingencia y que es la manera de entender toda la teoría de probabilidad son el cruce de dos variables cualitativas. Entonces aquí tenemos que esta es una variable cualitativa, programa al que pertenece, y esta es una variable cualitativa, sexo. O sea que este experimento tuvo como medición el programa al que pertenece por sexo. Tuvo un espacio muestral de 100 estudiantes y los resultados, o sea, esta es la cantidad del espacio muestral y esta es cuáles son. Los resultados son 21 hombres de administración, 20 mujeres de administración, 4 hombres de negocios, 36 mujeres de negocios,
13 hombres de mercadeo y 6 mujeres de mercadeo. Pero nosotros de este crucecito podemos aplicar todo lo que vimos en términos de axiomas de probabilidad. Definimos eventos, entonces el primer evento es ser de administración, el segundo ser de negocios, el tercero ser de mercadeo, el cuarto es hombres y el quinto mujeres. O sea, tenemos ahí 5 eventos que cada uno pues ocurre de manera independiente uno del otro. Eso lo vamos a comprobar posteriormente. Entonces tenemos además que cuando nosotros cruzamos resultados, sí, nosotros cruzamos acá los resultados, entonces, ¿qué va a suceder? Que tenemos unos totales, tanto por una variable como por la otra, donde podemos calcular una probabilidad que se denomina marginal. O sea, que vamos a calcular tantas probabilidades marginales como eventos tengan esas variables que yo definí. En nuestro caso son 5, que es la probabilidad de que ocurra sin importar el resultado en la otra variable que estoy cruzando. O lo mismo, es la probabilidad de que ocurra sin importar el resultado en la otra variable que estoy cruzando. Esas probabilidades marginales las pueden ver ustedes acá señaladas, entonces las calculamos con el concepto de probabilidad como tal. Casos favorables sobre casos posibles. Siempre vamos a aplicar ese concepto de probabilidad sin importar qué tipo de variable es. Lo que sucede es que cuando las variables son cuantitativas, recordemos que ya nos tenemos que apoyar en una función matemática que me ayuda a encontrar con más facilidad o aplicar ese concepto. ¿Qué hicimos posteriormente? Posteriormente hablamos de una probabilidad conjunta, donde ya estamos diciendo que esa probabilidad es que ocurra tanto una como la otra. Entonces vamos a mirar acá que esa probabilidad conjunta es la intersección de los eventos. Entonces por eso esto es una tablita de contingencia y aquí tenemos la probabilidad de que ocurra y al mismo tiempo pues será casos favorables que son 21 sobre casos posibles que son 100. O sea, siempre en la tabla de contingencia es fácilmente aplicable el concepto de probabilidad porque encontramos los casos favorables y los casos posibles. Viene entonces ahora una probabilidad que se denomina condicional. Entonces, para nosotros poder hablar de esa, nos falta acuérdense por favor chicos, que nos falta el complemento para que lo tengamos ahí presente. Entonces vamos a mirar, ¿qué será la probabilidad condicional? Entonces resulta que si nosotros observamos, la probabilidad condicional va a ser o simplemente va a significar como que piensan ustedes que es una condición. ¿Qué será una condición? Si hablamos condicional, ¿qué será lo que nosotros estamos viendo? O sea, cuando uno habla de condicional, estaríamos como diciendo que se aplica una condición determinada. Entonces, miremos que nosotros tenemos un cuadrito, vamos a hacer otro cuadrito, para que entendamos. Entonces, teníamos acá, vamos a hacer el mismo para que entendamos después ustedes van a hacer otros ejemplitos ahorita muy facilitos. Administración, negocios internacionales y mercadeo. O sea, esta es mi tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces, teníamos acá hombres y teníamos acá mujeres. Vamos a recordar, si ustedes lo tienen allí, me acuerdan cuántos teníamos. Acá teníamos los totales y acá teníamos los totales. Acá teníamos 100, ¿sí? 100 estudiantes. Me toca mirar a mí, discúlpenme que los ponga en negro un momentito. 21 hombres de administración. 21, 20. Sí. ¿Cierto? 21, 20, 4. Sí, 4, 36. ¿Sí? 13, 13, 6. Entonces, acá vas 38 y acá 62. 62. Y 41, 40, 19. 41, 40 y 19. ¿Listo? 41, 40 y 19. O sea, esto es simplemente nuestra tabla. Entonces, habíamos determinado que este era el evento A, este era el evento N y este era el evento M. Si no lo determinamos, pues hoy lo estamos llamando nuevamente. Este era el evento H y este era el evento F. ¿Cierto? Eso era lo que habíamos trabajado, lo que habíamos mirado. Ya estábamos teniendo en cuenta aquí
probabilidades marginales, probabilidades conjuntas y demás. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de una probabilidad condicional, o sea, que eso significa que cuando nosotros hablamos de condicional, podríamos estar diciendo que se presenta una condición, o sea, ya se cumplió algo. Entonces yo les haría como la siguiente pregunta. Yo digo algo así. Se selecciona un estudiante, ¿sí se ve bien el tablero? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué callo otorga? Eso quiere decir que sí. Se selecciona un estudiante y es de mercadeo, ¿sí? Y es de mercadeo. ¿Qué probabilidad hay o qué tan probable es? ¿Qué probabilidad hay de que sea mujer? ¿Sí? O sea que miren ustedes, ¿qué está sucediendo? Me dicen aquí, se selecciona un estudiante, ya lo seleccionaron, miren, se selecciona un estudiante y ¿qué sucedió? Es de mercadeo. Entonces ahora me interesa saber qué tan probable es que sea mujer. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que yo tengo ya una condición. ¿Qué es lo que yo ya conozco? ¿Qué es lo que yo ya sé? Que el estudiante es de mercadeo. Entonces, miren ustedes, eso se llama una probabilidad condicional. Se determina en términos generales así. Miren, la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, entonces, ojo, que esta rayita no es A dividido B. Esta rayita es dado que. ¿Qué significa esta B? Significa que ya se cumplió una condición, o sea, es la que ya está cumplida. ¿A qué es igual esa probabilidad condicional? Pues simplemente vamos a decir que es la probabilidad de que ocurra A intersectado B, o sea, la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo. ¿Y lo vamos a dividir entre quién? Entre la probabilidad de aquel que ya ocurrió. O sea, esta es la fórmula de la condicional. La probabilidad condicional siempre es la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal del que ya ocurrió. Entonces, miren que nosotros tenemos acá una forma fácil de calcular esa probabilidad. Empecemos a mirar lo que nos están preguntando a nosotros. ¿Qué nos están preguntando a nosotros? Miren, se selecciona un estudiante y es de mercadeo. O sea, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos que pasó? Ya sabemos que el estudiante es de mercadeo, o sea, que ¿dónde irá? ¿Aquí o aquí? Siempre lo que ya ocurrió va posterior a la línea, o sea, que si yo voy a plantear aquí esta probabilidad, digo, ¿cuál es la probabilidad? Aquí, ¿qué fue lo que ya ocurrió? Ocurrió mercadeo. Pero entonces, ¿ahora qué me interesa? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? O sea, el evento F es el que me interesa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Eso es lo que tengo que en este momento encontrar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer dado que estudia mercadeo? O sea que eso es una probabilidad condicional. ¿Por qué? Ya conozco un resultado previo y me interesa otro que dependerá de ese anterior. Entonces, ¿cómo calculo esa probabilidad? Tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de la manera larga y vamos a hacerlo de la manera más corta, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida, depende de cómo usted lo entienda. Lo importante es que entienda el concepto de condicionalidad. Entonces, empecemos a mirar. Me dicen probabilidad de F dado M. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar la probabilidad de F intersectado M. ¿A qué es igual eso? Entonces, estoy diciendo, esto es casos favorables sobre casos posibles. O sea que, ¿cuánto me da? 6 dividido 100. Dejémoslo hasta acá, ¿cierto? 6 dividido 100. Esta fórmula también me implica que yo calcule la probabilidad del que ya ocurrió. O sea que tengo que hallar la probabilidad de mercadeo. ¿A qué es igual la probabilidad de mercadeo? A 19 dividido 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Si yo cambio esto acá, en vez de A y B, yo voy a colocar F y M, F
y m, y aquí voy a tener m, ¿a qué es igual a esto? Entonces miremos, me da aquí 6 dividido 100 sobre 19 dividido 100. ¿Qué pasa en esta operación? Yo borro el 100 y me va a quedar 6 sobre 19. ¿Alguien por favor nos ayuda y nos dice cuánto da 6 sobre 19? 0.31. 0.31. O sea que la probabilidad de seleccionar una mujer, dado que estudia mercadeo, es 0.31. Estamos hasta ahí, o sea, esta es la forma, digamos que más larga de hacerlo. Simplemente vamos a tomar la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal del que ya ocurrió. Pero miren ustedes que nosotros podemos plantear, voy a borrar aquí para que lo hagamos casi que igual, ¿sí? Pero cambia solamente la forma como vemos las cosas. Esta es, digamos que la forma matemática y un poquito larga. Pero vamos a ver otra forma que es, también es válida y es, miren ustedes, decimos, me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una mujer dado que estudia mercadeo? Entonces nosotros podemos aplicar el concepto de probabilidad, que es que casos favorables sobre casos posibles. Entonces empezamos a mirar, ¿qué es lo que yo ya sé? Pues como yo ya sé que estudian mercadeo, ya yo sé que mi espacio muestral no son 100, sino cuántos. O sea, yo ya tengo la certeza de que ese estudiante que seleccioné estudia mercadeo, significa que ya no van a entrar ni los de negocios ni los de administración. Eso significa que a mí solamente me quedó en mi espacio muestral. ¿Cuántos? Me quedaron 19 estudiantes. O sea que a mí ya solo me va a interesar en esta probabilidad condicional este pedacito. O sea, me va a interesar solamente los de mercadeo porque ya mi espacio muestral se redujo a los estudiantes de mercadeo. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que fue el que seleccionamos. Y ahora, ¿qué me queda? Solamente me quedan los casos favorables que sean hombres o mujeres. Entonces, ¿cuántas mujeres hay? 6. ¿De cuántos estudiantes que me quedaron? De 19. O sea que esto me da 0.31. Miren ustedes, que de cualquiera de las dos maneras que se haga, ya sea por allá, o haciendo toda la fórmula como tal, o ya sea por aquí, nos da exactamente lo mismo. ¿Y qué vamos entonces a decir? Que la probabilidad de seleccionar, miren que esto no es o sea, no estoy diciendo de seleccionar una mujer y que al mismo tiempo sea de mercadeo, es muy diferente, es de seleccionar una mujer. Ya lo que estoy diciendo aquí, una mujer, no puedo decir, y que estudia mercadeo, porque eso es falso, de seleccionar una mujer, aquí ya sí digo, dado que estudia mercadeo. Entonces, ¿qué estoy diciendo en esta parte? En esta parte estoy diciendo que ya se cumplió una condición. Por eso se denomina probabilidad condicional. Entonces, yo ya conocí algo y me interesa la probabilidad de ver el resultado en otro evento que yo tenga pues como interés, que en este caso era mujer. Vamos a hacer otra pregunta. Vamos a hacer otra pregunta y ustedes van a calcular. Allí van a calcular esta cuánto les da. Entonces, digamos que se selecciona un estudiante. Entonces, se selecciona un estudiante y es un hombre, ¿sí? Se selecciona un estudiante y es hombre. Entonces, me interesa saber cuál es la probabilidad que estudie administración. Entonces, 30 segundos para que ustedes calculen esa probabilidad. Mientras yo conecto aquí este. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que eso es una probabilidad condicional. ¿Por qué es una probabilidad condicional? Porque ya conozco un resultado. Entonces, me interesa saber otro según ese que ya encontré.
¿Me puede repetir lo que está escrito, por favor? Repito esto que es la caligrafía. Se selecciona un estudiante y es hombre. ¿Cuál es la probabilidad que estudie administración? Lo voy a volver a poner más pispito. ¿Sí? Shum. Pongámoslo despacio. Se selecciona un estudiante, es que está haciendo mucho frío. Se selecciona un estudiante y es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie administración? Queda un poquito más pispito. ¿Ya lo hicieron? ¿Quién me dice cómo Sí, se plantea así? Entonces, ¿qué escribo? Me escribo calcular la probabilidad de qué. de A dado que H. De A dado H. Muy bien. Entonces tenemos dos maneras de hacerlo, recuerden. ¿Cuál es la primera manera? La parte larga, o sea, voy a decir probabilidad de A intersectado H. ¿Sí? O sea, la probabilidad conjunta. ¿Dividido qué? La probabilidad marginal ¿de quién? Del que ya ocurrió. ¿Y quién fue el que ya ocurrió? H. O sea, probabilidad de H. ¿Cuál es la manera larga? Entonces recordemos. Esta probabilidad es ¿cuál? Es A intersectado H. Venimos A intersectado H me da 21 sobre 100. ¿Y cuál es la probabilidad de H solito? Es 38 sobre 100. ¿Cómo más lo pude haber hecho? ¿Cómo más lo pude haber hecho? Simplemente decir, Dividida. ¿cómo? No, pues que dividía solo 21 con el 38. ¿Y por qué 21 con el 38? Entonces miremos la lógica, ¿cierto? Me están diciendo, se selecciona un estudiante y es hombre. Significa que yo ya no voy a mirar mis resultados sino en esta columna, porque ya no tengo nada que ver con las mujeres. Ya yo sé que es un hombre, entonces mi espacio muestral ya cambió a 38. 38 hombres, ¿cómo? 21 estudian administración, 4 negocios y 13 mercadeo. Eso significa que si yo voy a calcular la probabilidad, ya voy a aplicar el concepto de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles. ¿Qué me quedaron? 38 hombres. ¿De cuántos? De 21 que estudian administración son mis casos favorables. Entonces, ¿cuánto da 21 sobre 38? 0.55. 0.55. Entonces, miren que es muy probable que si se selecciona un estudiante y es hombre, es muy probable que ese estudiante estudie administración porque tenemos que una gran cantidad de hombres que están allí. Entonces, vamos a hacer lo contrario, solamente para que veamos algo. Digamos, se selecciona un estudiante y es de administración y estudia administración. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? O sea, ya no me interesa, ya es todo lo contrario, de que sea hombre. Miren que cambió, ¿sí? Antes decíamos, se selecciona un estudiante y es hombre. ¿Cuál es la probabilidad de que estudie administración? ¿Y cuál vamos a hacer en este momento? La contraria. Se selecciona un estudiante y es de administración. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Entonces, háganla ustedes 2 minutos y enseguida me la dictan. Listo. Entonces, miremos. ¿Qué decimos? ¿Probabilidad de qué?
de H dado que A. De H dado A. O sea, ¿cómo leemos esto? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un hombre dado que estudia administración? ¿Para qué hice esta contraria? Porque miren que acá vamos a decir que esta es la probabilidad de H intersectado A. Esta H intersectado A es exactamente lo mismo que A intersectado H. O sea, es lo mismo tener la adelante o atrás. Pero ¿qué nos cambió en esto aquí? Que ya que fue lo que ya ocurrió, A. O sea que aquí viene la probabilidad de A. Entonces, miren, ya a nosotros no nos interesa sino esta línea, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucedió ya? Ya sabemos que ese estudiante estudia administración. O sea que ya yo no me voy a poner a hacer toda esa vuelta, sino que digo, mi espacio muestral son 41. Y de esos 41, ¿cuántos me cumplen con la condición? O sea, estamos hablando de 21. O sea, 21 dividido 41, ¿cuánto da? 0.51. 0.51. Entonces también decimos, la probabilidad de seleccionar un hombre, dado que estudia administración, es 0.51. Entonces miren ustedes que de una tablita de frecuencias cruzada o bivariada, como se llama esta, que es una tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque cruza dos variables cualitativas. Nosotros ya hemos sacado varias cosas. La primera cosa que sacamos fue las probabilidades marginales que hacen alusión a los totales. La segunda cosa que sacamos fue las probabilidades conjuntas que hacen alusión ¿a qué? A los cruces, a la intersección. Luego sacamos las probabilidades o la ley de la suma, que es la probabilidad de que ocurra este o de que ocurra este. O sea, me sirve cualquiera de las dos. Ahorita vimos, bueno, y que la ley de la suma es igual a ¿qué? A la probabilidad de las marginales menos la conjunta. Ven ustedes que la marginal y la conjunta siempre están presentes en casi todas las probabilidades que estamos calculando. Y hoy vimos la probabilidad condicional. Esa probabilidad condicional me está diciendo que podemos calcular la probabilidad de que ocurra un evento sabiendo que ya ocurrió otro. Entonces, esa es simplemente la probabilidad conjunta sobre la probabilidad marginal de quien ya ocurrió. Entonces, ¿me puede decir de nuevo? La respuesta es 0.51. Y ese 0.51 significa que es la probabilidad de seleccionar un hombre dado que estudia administración. Entonces, nos falta solamente ver el concepto de complemento. Entonces, vamos a mirar que uno de los axiomas de probabilidad, ¿qué es lo que dice? Uno de los axiomas de probabilidad dice, nosotros también decimos que la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra es su complemento, ¿a qué es igual? Es igual a la probabilidad de que ocurra el espacio muestral. O sea, es como si dijéramos que la propiedad que A más A complemento es igual al espacio muestral, ¿sí o no? Si yo tengo los elementos de A más los elementos que no están en A, me tiene que dar todos los elementos del espacio muestral. Si yo a eso le pongo probabilidad, entonces, ¿qué va a suceder? Que si, ¿cuánto vale este? O sea, ¿yo qué estoy diciendo? Que la probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra su complemento, ¿esto qué es? Es otro axioma que ya vimos, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da? Nos da 1. ¿Sí o no? La probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral siempre es 1. Entonces, si yo quiero encontrar la probabilidad de A complemento, pues este que está sumando lo paso a restar. O sea que la probabilidad del complemento siempre es igual a 1 menos la probabilidad de A. Este es otro de los axiomas de probabilidad que nosotros hemos mencionado. ¿Se acuerdan que decíamos? Se lanza una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 0.3. Entonces, ¿la de sello cuál es? Pues 0.7. ¿Qué estamos haciendo? Aplicando este axioma, porque es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, este axioma, ¿por qué es válido o por qué es más fácil de calcular? Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado no estudie administración?
Entonces, ¿qué hace uno? Nuestra administración sería 40 más 19 dividido 100. Aquí solo hay 3. Pero si hubieran 15 eventos acá, yo no voy a sumar 14, sino que ¿qué voy a hacer? La probabilidad de que un estudiante no esté matriculado en administración es 1 menos la probabilidad de A. Ya nos queda menos de un minuto, entonces no vamos a hacer ese ejercicio todavía. Enseguida nos conectamos a la clase en las 9 y vamos a mirar todo lo que es este evento y vamos a hacer los ejercicios que tenemos planteados en las diapositivas para que ustedes trabajen un poquito más y miren en qué se están de pronto patinando en términos de probabilidad, porque el jueves vamos a ver el teorema de Bayes que requiere que estos concepticos estén muy, muy claritos. ¿Estamos? Nos vemos en un momentito. Chao. Bueno, no se despidan pues. Chao, profe. Chao. Nada que nos acabe, qué minuto más largo, ¿cierto?